Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Qué gusto y qué bendición poder reunirnos una vez más, amén, para poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, estamos llevando una serie todos los domingos. Le hemos puesto a esta serie como tema el gran engaño. Y si usted es de los que anota, le doy el tema para el día de hoy. Le he puesto de la siguiente manera. Le puse el engaño de la autonomía. El engaño de la autonomía. Y yo creo que va a ser la primera parte de quizás 2 mensajes. Al estar estudiando, el Señor pone más y más y más y se va extendiendo más. Y yo creo que hay mucho que el Señor quiere hablarnos acerca de depender de Dios. Amén. Y muchos el día de hoy se están yendo por otros lados, haciéndose autónomos. Y el Señor busca que si nosotros nos llamamos cristianos, que de veras tenemos al Señor como nuestro Dios, entonces nos pongamos bajo su soberanía, bajo su dominio de nuestro Señor. Y yo le pregunto, ¿usted es autónomo o es dependiente? ¿Es autónomo o dependiente? ¿Depende del Señor o usted usted la arma solo? Bueno, pues vamos a repasar un poquito los mensajes que hemos llevado, nada más para recordarlos. Los primeros 2 mensajes ya establecimos las enseñanzas. Vimos en el primer mensaje que hay una amenaza externa y el Señor nos da una advertencia. Y dijimos, nos dio la advertencia como aquel atalaya, ¿verdad? Que suena la alarma y suena la trompeta y dice, viene el enemigo, prepárense. Y dijimos que el trabajo de prepararse es del pueblo. El atalaya suena la trompeta porque ve al enemigo. Su trabajo es mirar, es estar alerta, velando. Y cuando mira al enemigo, suena la alarma y todos se preparan. Están listos. Entonces dijimos, hay una amenaza externa. Y la amenaza externa es el engaño. Y ya está. Ya está aquí. Dijimos, viene y ya está. Ya está operando. Ahora, dentro de eso que establecimos del engaño, también hay una consecuencia. Y ese fue el segundo mensaje. La consecuencia es el juicio. Cuando la persona decide permanecer en el engaño y no despierta a través de la palabra de Dios que le está hablando y hablando y hablando y decide permanecer ahí, llega la consecuencia. Y la consecuencia es el juicio de Dios para aquellos que han decidido cambiar la verdad por la mentira. Y vimos la consecuencia y vimos que a través de la palabra de Dios el Señor nos dijo, la consecuencia viene por haber decidido. Uno es el que decide. Si prestar atención a la alerta, al llamado de alerta, o si no. Y si uno decide no prestar atención y no prepararse, entonces viene la consecuencia y viene el juicio de Dios. Y entonces, el día de hoy, a través del engaño de la autonomía, queremos ver la estrategia práctica. Una estrategia que algunos creyentes eligen y lo hacen al creyente vulnerable a estas 2 cosas, que es el engaño y el juicio de Dios. Vamos a estar hablando de la estrategia práctica que algunos creyentes eligen y el cual lo hace vulnerable a estos 2, al engaño y al juicio de Dios. Y tanto el engaño como el juicio de Dios, todos estos 2 el Señor nos los da por adelantado, nos advierte. Así que nosotros tomamos la decisión. Y comenzamos con la era de los datos masivos. Si recuerda, hablamos del Big Data, se llama, el día de hoy, y se refiere a la época que estamos viviendo el día de hoy, cantidad enorme, velocidad en los datos, y dijimos que hay empresas, organizaciones que utilizan todos esos datos que vemos el día de hoy, de tu teléfono, de la computadora, es más, hasta de tu Wi-Fi que tienes en tu casa, y todos esos datos que tú estás usando en tu casa están siendo recolectados. Y lo que está haciendo el mundo de hoy es ver la vida de cada persona a través de los datos que está haciendo. Cada palabra que tú mencionas es escuchada por tu celular, es escuchada por los aparatos como los que tenemos. Y quizás el día de hoy te sales de aquí y tu teléfono estuvo escuchando este mensaje y cuando sales te va a presentar cosas que van de acuerdo al mensaje que tú escuchaste hoy. Y tú vas a decir, oye, esto fue lo que habló apenas el día de ayer, y de repente viste que ya te salió otra cosa concerniente a lo mismo. Esto es porque te están escuchando. Todo lo que estamos teniendo el día de hoy se está siendo escuchado,
está siendo procesado por computadoras y al momento que yo estoy hablando, si usted va al YouTube y mira que está saliendo ahí las letritas, lo que le llaman los captions, los subtítulos, todo eso ya está siendo transcribido. O sea, que estoy hablando y está la máquina escribiendo lo que estoy hablando y está siendo procesado. Y cada cosa que está procesado, el gobierno ya tiene acceso. Y la gente poderosa tiene acceso y sabe lo que se está viviendo el día de hoy. A eso es lo que estamos llamando la era de la información masiva. Imagínese todo lo que está hablando usted, cada uno de nosotros está siendo procesado. Entonces todos esos datos está formando algo grande y que vamos a estar viendo la explosión de datos muy pronto también. Y todos nosotros somos comunicadores también. No necesitas estar aquí enfrente para comunicar algo. Con tu propio celular abres la aplicación, Facebook, TikTok, abres una aplicación y eres un comunicador. Y estás comunicándote y tienes un receptor masivo de audiencia. Todo el mundo nada más. Así que todo el que tenga acceso al internet empieza a ver tu comunicado. Y lo más que podemos decir que es lo más grande del asunto es que toda esa información que se está colectando de manera masiva está al alcance de la mano de todos. Es pública. Cualquier cosa, una persona puede tomar su celular y tiene acceso a los datos masivos, a la librería más grande del mundo que está tan solo a un alcance de tu mano. Y esto venía profetizándose desde el inicio. El profeta Daniel, lo invito a que vaya conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para poderlo explicar un poco mejor. Daniel, versículo 4, capítulo 12, profetiza Daniel acerca del fin de los tiempos. Y en el versículo 4 dice así, dice, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y nos nombra una de las características sobre el tiempo final. Dice así, cuando muchos correrán de aquí para allá, ¿y qué agrega? Y el conocimiento aumentará. La orden que se le da a Daniel es cierra y sella las palabras. Está hablando de que esta profecía aún no se ha revelado, le decía Daniel. Séllala, cierra esta profecía porque se revelará en un futuro. Le está diciendo, esta profecía se revelaría gradualmente y quedaría guardada para una época futura como la que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Luego le da dos señales de esa época. Muchos correrán de aquí para allá. Y dice, y la ciencia aumentará. También se le conoce el conocimiento aumentará. Y yo quiero que veamos dos partes en este verso antes de entrar al tema de hoy. Por eso decía que vamos a hacerlo en dos partes. Quiero que veamos estos versículos porque lo podemos dividir en dos partes. Correrán de aquí para allá, una parte, y la ciencia aumentará, otra parte. Y estos son señales del fin de los tiempos, dice la palabra. Ahora, si nos pasamos en el primero, correrán de aquí para allá, esta frase tiene mínimo dos interpretaciones que se le dan de parte de los eruditos. Y es probable que ambas también sean válidas. Cuando lo miras a través de la Biblia, puedes ver que las dos se complementan también. La primera interpretación que se le da a correrán de aquí para allá es la tradicional, que habla de una búsqueda frenética de conocimiento. Una búsqueda frenética de conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la búsqueda frenética de conocimiento es a una velocidad alta, rápidamente, tan solo con unos dedos, que empieces con el teclado a escribir en tu teléfono, tienes la información. Si tú quieres saber de algo, rápido vas al teléfono, vas a Don Google y le preguntas a Don Google, a ver, ¿cómo le hago aquí? Y empieza a decirte la manera. Y la tenemos ahí.
Entonces habla de una búsqueda frenética de conocimiento. Y esto viene como algo que es precursor al tiempo del fin. Y es algo también que estaba sellado al principio, porque ellos en ese tiempo dirían, ¿cómo puede alguien accesar tanta información tan rápido? Si aún hace unos años tú tenías que ir a la biblioteca y preguntar, oye, se ocupo el libro de tal, la historia de, no sé, de la iglesia en el primer siglo, y empezaban y te buscaban ahí unos 50 libros. Mira, pues tenemos todos estos, ¿cuál quieres leer? Pero ahora vas a tu aplicación, tu librería en el internet, donde hay cientos y miles de libros, y te dice, todos esos libros están disponibles. ¿Cuál quieres comprar? Un clic y lo tienes. Y ahí está la información, algunos hasta gratuitos si tienes diferentes librerías. Entonces, habla de una búsqueda ansiosa y frenética de respuestas. La gente quiere saber. Quiere saber qué es lo que está pasando. Mira las noticias, está constantemente bombardeada por información, lo que genera una sensación de urgencia por encontrar soluciones rápidas, soluciones definitivas. Y esto puede manifestarse como una sensación de nerviosismo. Quiero saber. Se agita. Y entonces, cuando empieza a ver toda la información, se empieza a llenar de un ruido masivo. Cuando hablamos de ruido masivo, hablamos del número de contenido que... les decía, en la librería te daban una lista de 50 libros, quizás menos, más, de algún tema. ¿Y te imaginas para leerlos todos? Entonces de repente entrabas en una ansiedad, pues ¿cuál primero? ¿Cuál será mejor? Si este o el otro. Y igual con el internet, pero ahora se ha multiplicado. Porque ahora ya no son 20 libros, 50 libros, ahora son cientos y miles de respuestas que encuentras a lo que se le llama la sobrecarga de información. La constante exposición a noticias, redes sociales, lleva a la gente a la búsqueda de soluciones. Y cuando habla aquí en este versículo de Daniel, que dicen en la primera, correrán de aquí para allá, está diciendo que la gente estará buscando la respuesta, buscando la información, el conocimiento, lo estará haciendo. Y es lo mismo que decía Amos, que lo leímos en el primer tema, si recuerda, lo vuelvo a leer, Amos capítulo 8, versículo 11, lo puede anotar si gusta. Amos capítulo 8, versículo 11 dice así, la Nueva Traducción Viviente. Dice, ciertamente se acerca la hora, está diciendo un futuro, se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Y dice, y la gente, ¿qué va a hacer? Deambulará de mar a mar, y vagará de frontera a frontera, en búsqueda de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En los últimos tiempos la gente correrá de un lado a otro, buscando desesperadamente la verdad, buscando el significado de la vida, soluciones a sus problemas, respuestas espirituales, estarán inquietos, estarán confundidos y en una búsqueda constante, pero sin encontrar la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque no la aceptaron cuando estaba disponible. Porque la rechazaron cuando estaba disponible. Y cuando Daniel dice, correrán de aquí para allá, la interpretación primaria es la espiritual, la búsqueda ansiosa de conocer. Pero también hay otra interpretación más moderna. Y la otra interpretación es de que correrán de aquí para allá, habla de una explosión de viajes y transporte, poniéndole la mentalidad del siglo XXI, de que hoy en día puedes viajar a donde tú quieras. Puedes ir a donde tú quieras de un día a otro, puedes agarrar un avión y salir, y si te fijas las dos son complementarias, porque las dos son parte del fin de los tiempos. Hoy podemos viajar fácilmente, pero también nos dice a través de Amos que vendrá el tiempo donde la gente estaría buscando la palabra de Dios y no la encontraría. Y dijimos que había dos partes, esa es la primera de Daniel. La segunda es la ciencia aumentará. Y esta es muy interesante también, porque habla de
habla de datos, de información, pero un poquito más de información habla de conocimiento. De hecho, la palabra hebrea para ciencia es da'at, que significa conocimiento. En un sentido más amplio, no solamente es la mera información, sino conocer, es interpretar esa información de la manera correcta. Entonces, está hablando de una explosión de conocimiento en general. ¿Quieres saber cómo hacer algo? Puedes obtener el conocimiento el día de hoy con tan solo unos clics. Quiero saber cómo cocinar un pastel. Le pones ahí y te dice cómo hacerlo. Y empieza el conocimiento, la explosión de conocimiento. Ahora, la diferencia clave es que la información son puros datos. El conocimiento es saber cómo usar esa información. Te dicen cómo preparar el pastel y pues tú conoces, empiezas a saber cómo hacerlo. Ese es el conocimiento. Es el resultado de procesar, dice el diccionario. Resultado de procesar e interpretar y comprender esa información a través de la experiencia, la educación y la reflexión. Entonces, cuando Daniel está hablando que la ciencia aumentará, está diciendo el conocimiento aumentará. Y usted le pregunto, ¿cree que el conocimiento ha aumentado el día de hoy? Sí, sí lo ha aumentado. No solamente tecnológico y científico, sino que también ha aumentado el conocimiento en las cosas también de la palabra de Dios. Hay mucho conocimiento, sin embargo, hay poca sabiduría. Y ahí está la diferencia. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no sabes aplicar ese conocimiento, entonces estamos hablando que hay falta de sabiduría. Y yo creo que estamos viviendo esos tiempos. Tiempo en el que el conocimiento abunda, pero la sabiduría no hay mucha. Y para poder aplicar ese conocimiento necesitas sabiduría. Y Satanás, en un momento de tentación, vino al Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando vino y lo tentó? Veamos esto en Mateo capítulo 4, versículo 6. Llega un momento de tentación a nuestro Señor Jesús. Y fíjate lo que hace Satanás a partir del versículo 6, se lo leo. Mateo 4, versículo 6. Dice así: y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Fíjate cómo le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Fíjate lo que decía Satanás a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Fíjate cómo Satanás vino delante de nuestro Señor y le decía, las Escrituras dicen. ¿Usted cree que Satanás conoce las Escrituras? Sí, las conoce mejor que muchos de nosotros. Tírate, le decía Satanás. Pero fíjate la respuesta de Jesús. Las Escrituras, ¿qué le dijo? También dicen. Fíjese qué respuesta es esta. Aquí le está diciendo, sí, es cierto, eso dice, pero también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Satanás, hermanos, engaña con la palabra abierta, engaña con la Biblia, con la palabra de nuestro Señor, con la palabra de Dios. Viene Satanás, las Escrituras dicen. Y la persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios no puede responder, pero también dice. Y si no puede responder, pero también dice, se va a creer la mentira de Satanás. La importancia de nosotros, ahora sí que estudiar a fondo la Escritura es suma, es vital. Si quieres sobrevivir en este mundo que estamos viviendo y quieres permanecer fiel, tienes que conocer las Escrituras. Para que puedas responder y decir, sí, pero también dice. Este aumento de conocimiento no resolvería los problemas fundamentales. Porque dice la palabra en Daniel que vendrá un aumento de conocimiento, sí, y lo vemos, ¿sí o no? El aumento ya está aquí.
La gente conoce muchas cosas, pero no resolvería los problemas fundamentales de la humanidad. La gente tendría un acceso ilimitado al conocimiento. Está al alcance de tu mano. Pero si carece de la sabiduría y carece del temor a Dios, no va a poder usar el conocimiento correctamente. Será engañado. Y piense bien esta pregunta. ¿Tenemos más conocimiento hoy más que nunca? Sí. Pero aún así muchos aún no saben si son hombres o mujeres. Aún así muchos en la sociedad piensan que está bien matar a un bebé en el vientre. Pero que está bien ponerle una multa a aquel que mata a un animalito. O hasta meterlo hasta la cárcel. Tenemos mucho conocimiento el día de hoy, pero no sabiduría. Por eso decimos que no va a arreglar nada tener mucho conocimiento si no tenemos temor de Dios. Porque aumentó el conocimiento a pasos agigantados. Sin embargo, no hay sabiduría para aplicarlo. Y eso nomás solo por nombrar algunos. Tenemos mucho conocimiento, pero no menos problemas. Siguen aumentando los problemas. De hecho, estos problemas yo veo que a menudo se agravan más con el conocimiento. La gente corre buscando significado, pero solo acumula más datos, sin encontrar la verdadera sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice así. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el temor ¿de quién? El temor del Señor es la base. ¿Es qué? La base del verdadero conocimiento. Pero los necios, ¿qué hacen? Desprecian. ¿Qué desprecian? La sabiduría y la disciplina. Se refiere a las personas que no tienen reverencia por Dios. Ellos consideran la fuente de la verdadera sabiduría las cosas del mundo, la sabiduría terrenal. Por eso les llaman necios, que se traduce como insensatos también. Hay un desprecio por la sabiduría y la disciplina. Hay un rechazo por aprender. No quieren. ¿Sí dice eso la Biblia? Sí. Eso dice. Hay un rechazo por aprender, pero también hay un rechazo por obedecer. Porque muchos aprenden, pero no obedecen. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa ahí entonces? En Daniel capítulo 12, versículo 4, que leímos al principio, no está hablando de una predicción de cosas que pasarán en un futuro así nada más como algo aislado, o que bueno, pues ahí pasará en el futuro, sino que está hablando del carácter de la era de los últimos tiempos, los cuales estamos viendo usted y yo, y nos está tocando ver y desenvolverse a pasos agigantados y con una velocidad que de repente ya te duermes y el siguiente día ya avanzó muchísimo. Hay una inquietud espiritual, hay una búsqueda infructuosa. La humanidad está más inquieta que nunca, corriendo en búsqueda frenética de significado, de paz, de soluciones. Pero si no envuelve la fuente de la verdad que es Dios, no la va a obtener. Hay una inquietud. Hay un progreso tecnológico, sí, pero sin sabiduría moral. Yo veo que ha aumentado la explosión de conocimiento, de capacidad técnica, pero sin un correspondiente crecimiento en la sabiduría moral y espiritual, va en decadencia. Y está profetizado. Y el Señor nos lo advirtió. Y como el atalaya en el muro
tenemos que sonar la trompeta. La trompeta de alerta sobre la llegada del engaño. Ya está. Ya se ha infiltrado en las familias, se ha infiltrado en las filosofías del mundo, están ahí, en el adoctrinamiento en las escuelas, y dijimos, y muchas veces en los púlpitos de las iglesias. Es un mundo saturado de ruido masivo. ¿Y sabe qué pasa cuando usted está expuesto al ruido masivo por mucho tiempo? Usted empieza a perder la sensibilidad de sus oídos. Y de repente ya no escucha bien, así como entreborroso. Y ella dice, bueno, como que escucho algo, pero no puede escuchar por tanto ruido. Y le ha quitado la sensibilidad. La desinformación masiva que está llegando. El ruido que si no lo quitas de tu vida te hace cada vez ver menos, escuchar menos y ser menos sensible a la voz de Dios. Y después de la advertencia, entonces viene el juicio de Dios para aquellos que no entendieron, siendo entregados a un poder engañoso para que se crean sus propias mentiras que se formularon. Y hace que muchos oigan, pero no escuchen. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Vaya conmigo ahí. Mateo capítulo 13, versículo 10, dice así. Dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y dice el versículo 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó. Pero a otros, no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento, ¿cómo? En abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará. ¿Qué se les va a quitar? Aún lo poco que entiendan. Dice, por eso uso estas parábolas. Y dice, continúa diciendo el 13, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Eso es escuchar pesadamente. El engaño viene, es introducido y la gente es advertida, pero escucha pesadamente. Otra vez y otra vez. Y cierran los oídos, que se traduce después en cerrar el corazón. Y la gente que no escucha, que escucha pesadamente, es vulnerable al engaño y también merecedor del juicio. ¿Por qué? Porque escuchó y no actuó. Esa es más que una sordera física. Es una sordera espiritual. Y es una sordera espiritual autoinducida. Sí, escucho, pero ya bloqueaste tus oídos. Lo que hizo que bloquearas tu corazón. Y tú mismo te autoinduciste una sordera espiritual. Una condición en la que una persona escucha la palabra de Dios, pero se niega a entenderla. Se niega a asimilarla. Se niega a obedecerla. Y ha llegado a una autoinducida sordera espiritual. Y ese es el paso previo al juicio de Dios. Cuando la persona se niega a entender la palabra de Dios, cuando se niega a asimilarla, a obedecerla, aun cuando se le ha dicho una y otra vez. El paso que sigue es entregado por el Señor a juicio. El juicio es mirar, pero en realidad no ve. Oír, pero en realidad no escucha ni entiende. Y no es falta de oído,
sino es falta de corazón. El versículo 15 lo dice así. Estamos ahí en Mateo, capítulo 13, versículo 15 dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. ¿Y qué han hecho? Han cerrado los ojos. Dice, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Están escuchando pesadamente. Dice, y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. La causa no es externa. No se trata de nomás de no escuchar con el oído, sino que es interna. El pueblo mismo cerró sus ojos, escuchó pesadamente, y escuchar pesadamente es una elección. Escuchar pesadamente es escuchar solamente sin obrar, ser solamente oidores. Y aquellos que son solamente oidores, que han hecho esa elección, consciente o no, que han hecho esa elección, hay una regresión espiritual. En lugar de avanzar espiritualmente, van de caída. Hay una regresión. El autor a los Hebreos lo dice claramente en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Les dice, Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros, necesitan otra vez que la leche espiritual. Eso habla de una regresión, porque deberían de ser ¿qué? Ya maestros, ya conociendo la verdad de Dios, conociendo la palabra de Dios, alcanzado un nivel de madurez espiritual que puedes compartir a otros, que puedes llevar la palabra de Dios. Sin embargo, dice, os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros, necesitan otra vez la leche espiritual. Y ese es un síntoma de que hay una falta de crecimiento, de que hay un estancamiento en la persona, se estancó en sus pecados, en sus mismas dudas y no sale de ahí por años. Ahí está. Mismas dudas, mismas preguntas, mismos pecados. Y no sale. Está patinando llanta en un solo lugar. El corazón se vuelve pesado. Cuando mira su corazón, empiezan las excusas. Se acostumbra tanto a su mala conducta que ya no lo ve como algo grave. Ya no lo ve como algo grave, se autoengaña en su corazón. Y dice, es que lo hago por esto. Y empieza a poner ahí su autoengaño, empieza ahí a poner sus excusas. Se autoengaña en su corazón. Jeremías 17:9 dice así. Jeremías 17:9 dice, engañoso es ¿qué? El corazón. Engañoso más que todas las cosas. Se autoengaña. No mira lo que está haciendo como nada grave. Dice, no pasa nada. Estoy bien. El corazón se vuelve pesado. Hay muchas excusas. Y la palabra de Dios ya no lo conmueve. Ya no, le puedes hablar todo lo que quieras y ya no lo mueve. Al revés, dicen, es que ya lo sé. Y ya me lo dices muchas veces. Ya no lo conmueve la palabra de Dios. Ya no lo confronta cuando le dices la palabra, ya no lo confronta, ya no los asombra. Se convierte en una simple información. Gracias por la información. Y eso es el resultado de haberse acostumbrado al ruido masivo. Es el resultado de haber consumido leche adulterada, perdiendo el paladar para la verdad pura de Dios. Y el Señor ha estado hablando en nuestras vidas a través de estos tiempos, nos ha estado hablando, y desde que tocamos el último tema, puedo decir que tuvimos el retiro de servidores, de pastores,
donde el Señor ministró una vez más poderosamente. Luego, la semana pasada tuvimos con nosotros al pastor Iván Maciel y su esposa Betty también. Estuvieron dándonos el mensaje de la palabra de Dios también. Y el Señor nos hablaba a través de este mensaje que nos dio el pastor Iván, de que no solo de pan vivirá el hombre, ¿recuerda? Sino toda la palabra de Dios. Y el Señor nos ha estado hablando mucho sobre la comunión, sobre la comunidad, sobre el peligro de apartarnos, sobre el peligro de aislarnos. Y yo lo he visto esto a través de este tiempo, cómo el Señor nos ha estado hablando de todas estas cosas, una y otra vez. Y hay un engaño de pensar que no necesitamos a los demás. De pensar que yo puedo solo. De pensar que no necesito a la iglesia. Y el cristiano no es autónomo, sino dependiente de Dios, pero también de los unos de los otros. También. En el Salmo 133, si va conmigo ahí, Salmo 133, lo voy en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Salmo 133. Dice así, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Y dice el 3, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Y la palabra que el Señor nos ha estado trayendo no es casualidad, ¿verdad que no? No es ninguna casualidad, porque en el Señor no hay casualidades, sino hay causalidades, ¿verdad? Dijimos, hay causalidades. El Señor tiene una causa para todo. Y tiene un efecto para todo, un efecto que el Señor quiere desear en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor empieza a hablarnos en un área, es porque el Señor tiene algo que hablarnos ahí para que acomodemos y arreglemos y nos alineemos y entonces tenga el efecto deseado de Dios. Es para eso. De hecho, eso es lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, se lo leo. Puede anotar. Filipenses 2:13 dice así. Dice, pues Dios trabaja en ustedes. ¿En quién? En nosotros. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, la causa es la siguiente. Dios trabaja en nosotros. Y a través de los mensajes el Señor está trabajando en nosotros. Y nos da el deseo y el poder. Y luego viene el efecto. Es para que hagan lo que a Él le agrada. Para que nos alineemos. Para que corrijamos. Para que seamos obedientes a Dios. Y hoy en día parece que ser un cristiano autónomo está de moda. Parece que no es necesario congregarse y ese es el engaño del enemigo. Aquel que dice, mi fe es un asunto personal. Y pregunto, cuando nosotros escuchamos, mi fe es un asunto personal, ¿esta frase está hablando de madurez espiritual o será una trampa perfecta del enemigo? Porque también depende de cómo la uses. Porque sabemos que nuestra relación con Dios es personal. Lo es personal. Sin embargo, usar que nuestra fe es un asunto personal para excusar el no congregarnos, ahí ya cambia. Y es una mentira que suena a libertad, pero no lo es. El apóstol Pablo decía lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 11. Quiero que analicemos esta frase que muchas veces se ha oído en muchos lugares. Mi fe es un asunto personal, no necesito a la iglesia, yo con el Señor y listo. El apóstol Pablo le decía a los hermanos en Éfeso lo siguiente.
versículo 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y dice el 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y dice el 13, ese proceso, ¿qué va a ser? Continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Hasta cuándo va a terminar ese proceso de preparación? Es un proceso continuo. No tiene un final predeterminado en términos de tiempo, sino que culmina en un estado de madurez. La preparación es un proceso constante que implica hablar la verdad con amor, con la ayuda de los dones que el Señor ha dado a su iglesia. Crecer hasta parecernos a Cristo. Versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dice el 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Dice, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice el 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Dice el 17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen, ¿a quién? A Dios. Y dice lo siguiente también, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, Señor, ya no más. No vivas como los que no conocen a Dios. Aquellos están confundidos irremediablemente porque han rechazado la verdad. Dice el 18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron, ¿qué cerraron? La mente y endurecieron el corazón hacia Él. Dijeron, no, yo no quiero escuchar. Y el mundo se deja llevar bajo la bandera de una falsa libertad. Y no se dan cuenta que el muro que se brincaron no era para encerrarlos, sino era un muro protector. Era un muro de contención. Y el mundo persigue un concepto de libertad superficial, de autonomía. Soy autónomo, yo y el Señor, ya. Y ese concepto de autonomía está definido por la cultura, una cultura que el día de hoy promete independencia, que promete satisfacción sin límites. Tú puedes ser lo que tú quieras. Puedes ser hombre, puedes ser mujer, haz lo que tú quieras. Si eres un perrito, quieres serlo también. Puedes ser un perrito también. Promete una libertad, una falsa libertad, sin límites. Y el Señor pone su muro protector, el muro de contención. ¿Qué sucede cuando muchos creyentes miran el muro de contención y en lugar de decir gracias por ese límite, Señor, gracias por esas reglas, gracias por los principios morales que tú me has dado, dice, ¿qué hace este muro aquí estorbando? Y se lo brinca. ¿Qué sucede? Queda
a la merced del enemigo. El enemigo viene y dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está listo para atacar. Y cuando nos brincamos el muro de contención, es huir de la protección de Dios. Es entrar en el caos que está en el mundo. Un creyente verdadero no es autónomo, sino que es dependiente de Dios. Y también dentro de la iglesia. La dependencia de Dios es central, ¿sí o no? Es central para la fe. La dependencia de la iglesia como comunidad de creyentes es guiada, dice la palabra, por la enseñanza apostólica. Y dice, ellos pusieron el fundamento y la piedra principal es Cristo. Y ahí sobreedificaron los apóstoles. Y entonces dice, nosotros somos de los que estamos sobreedificados en esas enseñanzas. Hay una dependencia también, una ayuda mutua. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así. Dice, amados hermanos, si otro creyente, aquí está hablando cualquier otro creyente dentro de la iglesia, está dominado por algún pecado, dice, ustedes que son espirituales, deberían, ¿qué? Ayudarlo. ¿Lo tenemos ahí? Gálatas 6:1. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura. ¿Y qué? Y humildad. Fíjate lo que dice. Versículo 1. Si otro creyente, está hablando alguno de nosotros, está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo. ¿A qué cosa? A volver. Dice, a volver al camino recto con ternura y humildad. Y luego agrega una advertencia y dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Dice el 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Fíjate qué tremendo. La dependencia de Dios sabemos que es central en la fe. Es entendida como la necesidad de confiar en la guianza de Dios. Mientras que la dependencia de la iglesia como comunidad de creyentes se refiere a la importancia de apoyarse mutuamente en la práctica de la fe, en nuestro crecimiento espiritual. Ambas son complementarias. Estamos bajo la dirección de Dios, pero también estamos apoyándonos mutuamente y nos animamos y nos exhortamos mutuamente. Y tú miras que tu hermano está en algo, tú le dices. Los que son espirituales van y lo ayudan, lo restauran. ¿Y qué deben de hacer? Dice ahí, ¿de qué manera? Con ternura y humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas en lo mismo también. Podemos ver nosotros que ambas son complementarias. La iglesia sirve como un espacio físico y relacional para vivir y expresar la fe. Y en ella los creyentes encuentran ese apoyo que debe reflejar su dependencia de Dios. No puede la oveja salir del redil y decir que le va a ir bien sola. Tenemos que entender la palabra de Dios de la manera que nos la está diciendo. Y dice Hebreos 10:25, que ya muchos se lo saben de memoria. Y no dejemos de congregarnos. Hebreos 10:25. Como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. No podemos salir y decir, no necesito a la iglesia. Aquí está hablando de personas que se rebelan contra Dios y dicen, no necesito a la iglesia.
cuando el Señor nos dice, sí, se necesitan los unos a los otros. Y debemos unirnos los unos con los otros. Dice así también, animarnos los unos a los otros. Y luego agrega, sobre todo. ¿Sobre todo qué? Ahora que el día de su regreso se acerca. Dice el versículo 25, Hebreos 10:25. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y los tiempos finales ya están aquí. Ya lo estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero ya están aquí. Ya los estamos viendo, lo podemos sentir a través de lo que la palabra nos habla. Y cuando el Señor nos dice, cuando veamos esos tiempos, aún más, ahí hay algo importante que el Señor nos deja saber. Y es que si nosotros nos alejamos en esos tiempos que vemos que ya se están acercando del fin de los tiempos, y nos alejamos en esos tiempos malos, ¿qué esperanza hay? ¿Qué vas a obtener afuera? Cuando una oveja se aísla del redil, se pone en peligro, y entonces vienen los devoradores, los depredadores, ¿y qué hace? Ahora sí que destaza. Como creyentes no podemos y no debemos actuar autónomos. La autonomía no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor no busca que seamos autónomos, sino que el Señor busca que seamos dependientes de Él. Que tengamos una ayuda mutua entre los creyentes. Cuando buscas la palabra autonomía en el diccionario, la autonomía, según el diccionario, es el estado de autogobierno, es el estado de independencia. Se refiere a la libertad de tomar decisiones propias, sin un control externo. Eso es lo que habla de autonomía. Cuando estamos hablando de autonomía en este contexto, estamos hablando de un creyente que quiere autogobernarse, que no va a la palabra para que sea sus leyes, para que sea su forma de gobierno, sino que dice, no, lo que yo pienso. Se autogobierna, es independiente. Se refiere a que tiene una libertad de aquel que se siente autónomo o que es autónomo de tomar decisiones propias sin algún control externo, como lo es la palabra de Dios. Y cuando escuchamos sobre la autonomía, por ejemplo, en el gobierno, se puede entender como en la autonomía política. Está hablando de que el gobierno toma sus propias decisiones sin que nadie le esté dictando qué hacer. Cuando lo miras también en la persona, en la autonomía personal, habla de la capacidad de un individuo para tomar decisiones personales. Dice, soy autónomo, no le tengo que preguntar, ni pedir consejo, ni nada a nadie. Yo tomo mis decisiones. Eso habla de una autonomía personal. Pero también hay una autonomía o independencia en las organizaciones. Hay muchas organizaciones que dicen, soy autónoma, no tengo que dar cuentas a nadie. Y se creen autónomas. Y la autonomía, lo podemos llamar de la siguiente manera, es una versión moderna de la tentación original. La autonomía es una versión moderna de la tentación original que sucedió en el jardín del Edén. Cuando Satanás vino a Eva y le dijo, serás como Dios. Estaba diciendo, vas a ser autónoma. Nadie te tiene que mandar. No te tienes que poner, no tienes que rendir cuentas, poner bajo el mando de nadie más. Eres autónoma. Y esa es la mentira de Satanás y el engaño de Satanás con la cual engañó a Eva y a Adán en el principio y continúa aquel engaño hasta el día de hoy. Hacernos creer que debemos ser autónomos, que no necesitamos darle cuentas a nadie, que no necesitamos pedir consejos a nadie más. Y la palabra de Dios es clara también en esa área de los consejos, porque dice que el que no pide consejo, en Proverbios 12:15, les llama necios. Proverbios 12:15 dice así, dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Los sabios piden consejo. Los necios no, ellos dicen, yo sé lo que estoy haciendo y lo hago como yo quiera. Y creen que su camino es correcto.
no le tienen que rendir cuentas a nadie. Es más, para ellos rendir cuentas a alguien es para creyentes débiles. Y así lo dicen. Soy autosuficiente, dicen, soy maduro, yo puedo manejar mis propias luchas. Mi relación con Dios es personal, es privada, no necesito que nadie se meta. ¿Y de dónde viene ese deseo de caminar solos? No es una idea nueva. Es la mentira más antigua y que ahora se viste de modernidad, diciéndole bajo la bandera de libertad. Es la tentación original. La promesa de la serpiente no fue así directa, desobedece a Dios. Esa no fue la oferta de la serpiente a Eva, sino que fue, serás como Dios. Porque cuando se nos dice desobedece a Dios, prendemos nuestra alerta y decimos, no, algo no está bien aquí. Porque estamos viendo que es un ataque directo. Pero Satanás no viene con ataques directos, Satanás viene con engaño. Y dice, serás como Dios. Y esa es la raíz de la autonomía. Que la persona piense que es su propia autoridad, que no tiene que rendir cuentas a nadie, que puede hacer lo que quiera y como él desee, y a través del ruido masivo que empieza a acumular en su mente, de toda la sabiduría terrenal que le está bombardeando, se cree su engaño. Y al creerse su engaño, está alineado al juicio que viene de Dios. Y quiero terminar aquí, hermanos, con esta palabra. El Señor no busca cristianos independientes, no busca cristianos que están con una autonomía diciendo yo puedo solo, sino que busca creyentes que sean dependientes de Dios y que sean una comunidad que se apoya en oración, en el animarse el uno al otro, pero también en llamarse la atención mutuamente. Especialmente cuando vemos que el día se acerca, que ya lo estamos viendo el día de hoy. Cuando vemos que el día se acerca es con mayor razón que debemos estar alertas y con mayor razón que debemos depender del Señor, pero también con mayor razón que debemos no callar. Y cuando vemos algo, con amor y humildad, restaurar. ¿Me, hermanos? Vamos a terminar aquí, hermano. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar ahí donde están. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque cada día tú nos hablas, nos instruyes. Tú no buscas creyentes autónomos. Sin ti, Señor, no somos nada. Queremos ser, Señor, personas dependientes. Somos tus ovejas. Tú eres nuestro pastor, Señor. No queremos huir de tu redil, sino queremos, Señor, queremos permanecer apegados a ti, siguiendo tus enseñanzas, conociéndote más y más para no pecar contra ti, Señor. Señor, que este día tú hables directo a nuestro corazón a través de esta palabra y nos hagamos un autoexamen en nuestro corazón. ¿Estamos siendo autónomos? ¿O estamos llevando a cabo la obra, Señor, nuestro llamado, conforme a tu palabra, siendo codependientes? Señor, que esta palabra no caiga en una tierra que no ha sido preparada, que no caiga entre espinas, en los corazones, o en corazones duros, sino que haya caído en una tierra preparada, un corazón dispuesto para escuchar tu voz y para hacer los cambios necesarios. Señor, tú conoces cada uno de mis hermanos que está aquí, tú conoces lo que están pasando, las circunstancias en sus vidas.
las necesidades que hay, Señor, tú las conoces, cada una de ellas, y las queremos poner en tus manos, Señor, para que tú seas el que obres y hagas ver, Señor, lo que tú dices en tu palabra, de cuán hermoso, cuán delicioso es ver los hermanos juntos en armonía, que es donde tú derramas, Señor, bendición y vida eterna. Que podamos ver tu mano poderosa obrar a través de la obediencia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, que no salgamos de aquí y vayamos a lo mismo, a ser iguales que cuando entramos, sino que salgamos transformados, que salgamos conociéndote un poco más. Gracias, Señor. Te pedimos también, Señor, por aquellos que no pudieron estar aquí el día de hoy, que están enfermos, Señor, que por causas adversas quisieron pero no pudieron, Señor. Que tú sigas obrando en sus vidas, siga obrando en sus corazones. Obra, Señor, en las circunstancias por las cuales estén pasando, y hazles ver, Señor, hazles ver que somos dependientes de ti. Gracias, Señor. Si hay alguno aquí, Señor, también que ha estado con dudas sobre tu palabra, que no ha estado obedeciendo tu palabra aún cuando tú le has dicho, que pueda el día de hoy tomar una decisión y pedirte perdón, Señor, de arrepentirse y entregar esas áreas a ti, Señor, y así alinearse a tu palabra. Así, Señor, continuar en ese camino del crecimiento espiritual y no del retroceso espiritual. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de ti, Señor, cada día. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Sigue orando al Señor con tus propias palabras. Gracias. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Díselo otra vez conmigo. Mi vida que hubiera sido sin ti. Tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Dile, eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria
eres tú, Jesús. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es mi alimento. Díselo otra vez, Jesús, eres la verdad. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es mi alimento. Eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh, oh, gloria y honor. Cántaselo otra vez y dile, eres todo para mí. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria y honor. Señor, tú eres todo. Solamente tú llenas todo. No podemos hacer nada en esta vida sin ti. Protégenos, Señor, de esos pensamientos erróneos. Dile, eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y honor. Dile otra vez, eres todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para
tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh, no. Gloria y honor. Eres digno, Señor. Oh, no. Gloria y honor. Dáselo, iglesia. Oh, no. Gloria y honor. Oh, no. Gloria y honor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Señor, tú eres todo. Y no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se quedan despedidos para hoy, hermanos?